aumenta el salario mínimo. Y dice, tras aumentar el salario mínimo se realizó un estudio que demuestra que los efectos han sido negativos en la economía, ¿sí? Esto se ha traducido a efectos negativos en la economía. Y me dice, la economía positiva indica que, la economía positiva indica que la subida del salario mínimo, lo que encontró el estudio, esto es básicamente lo que encontró el estudio. La subida del salario mínimo ha provocado efectos negativos. Me dicen en qué parte me quedé, jóvenes, por fin. Estaba en el segundo ejemplo. ¿Lo inicié o en qué parte me quedé? Lo venía empezando. En positiva. Ah, ok, ok. Entonces, en positiva me dice este ejemplo que la subida del salario mínimo ha provocado efectos negativos sobre el mercado de trabajo. Y este ejercicio o este ejemplo lo que hace es poner como en contradicción a la economía positiva con la normativa, que eso yo lo puedo hacer. Sin embargo, en el ejercicio anterior, en el que les mostré ahorita, lo que yo hice fue ampararme en la afirmación positiva para crear la normativa, ¿ok? Como para, ok, lo que yo estoy viendo en la realidad, mejorarlo. ¿Y cómo lo hago? Con la economía normativa. En el caso de este segundo ejemplo, no va a ser así, sino que la economía positiva me va a decir una cosa y la economía normativa me va a decir otra. Y ambas posiciones están correctas, ¿ok? Yo puedo utilizar la economía normativa o puedo utilizar la economía positiva para crear economía normativa, pero también puedo crear dos posiciones contrarias. Economía positiva que diga una cosa y economía normativa que diga otra completamente diferente, ¿sí? Y ya vamos a hablar de por qué se pueden dar esos casos en donde la economía positiva no me sirva para hablar de economía normativa, en donde ellas sean contrarias. ¿Me estoy explicando? Sí. Ok. En este caso, en el anterior, la positiva me ayudaba a llegar a la normativa. Este ejemplo que les estoy dando aquí, la positiva va para un lado y la normativa va a ir a otro lado. Y el ejemplo que tiene aquí esto es que en la economía normativa indican los economistas que se apoyan en esta que el salario mínimo debe ser más alto para asegurar un nivel de vida digno a los trabajadores. Entonces, yo puedo tener economía positiva y normativa que ambas se apoyen, ¿sí? Que de lo que yo estoy viendo positivamente surja una norma, pero puede salir este caso en donde la economía positiva me diga una cosa, los economistas que ven las cosas de forma positiva me expliquen de una forma el fenómeno y los que lo miren de la forma normativa me lo expliquen de otra forma completamente diferente. Si ustedes se fijan aquí, los que van para la economía positiva indican que si seguimos aumentando el salario mínimo, vamos a seguir impactando ¿a quién? Al mercado de trabajo. ¿Lo ven? Sí. Hola. Sí. Okay. Y los normativos, o los que van por la economía normativa, me dicen que el salario mínimo debería de ser más alto. Porque de esta forma, miren, ellos lo ven desde otra perspectiva. Se asegura un nivel de vida digno para los trabajadores, ¿sí? Los positivos lo ven por el impacto al mercado de trabajo, pero los normativos quieren que el salario mínimo sea más alto porque esto debería de asegurar, debería de asegurar un nivel de vida mucho mejor para los obreros. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Las perspectivas teóricas. Uno está viendo que aumentar el salario mínimo impacta el mercado de trabajo, porque aumentar el salario mínimo
lo que me está indicando es lo siguiente. Fíjense bien, ¿se recuerdan de precios máximos? Bueno, que existía un precio máximo y un precio mínimo. ¿Se recuerdan? Sí. Sí. Ok, entonces asuman que el salario mínimo estaba como por aquí. Y yo decido aumentarlo más. Miren, lo mínimo que tiene que pagar el empresario es esto. Entonces, esto es demanda, esto es oferta. La diferencia entre esto es un exceso, vamos a verlo desde el lado de la oferta, exceso de oferta. ¿Y quién ofrece? ¿Quién ofrece mano de obra? ¿El trabajador o la empresa? ¿Quién ofrece mano de obra? ¿La empresa ofrece mano de obra? El El trabajador. trabajador. El trabajador. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Correcto, el trabajador. ¿Qué me está diciendo esto? Que a medida yo aumente el salario mínimo, lo que va a ir pasando es que va a haber más gente desempleada, porque va a haber más gente ofreciendo su mano de obra. Y ofrecer mano de obra significa que la persona está desempleada, que la persona no tiene trabajo y que lo está buscando. Entonces, los de economía positiva lo ven desde este punto de vista. Pero los normativos dicen, no, pero es que no importa lo que esté pasando en el mercado de trabajo, porque yo a medida le doy más salario a la gente que si tiene trabajo va a mejorar su nivel de vida, ¿sí? Entonces, eso es lo que están diciendo y los normativos, para ellos esto no existe. Ese mercado de trabajo no existe. ¿Cuál es la diferencia entonces al final entre estas dos posturas de este ejemplo? En este preciso ejemplo, las diferencias son el marco teórico que tienen estas personas para explicar la realidad. Unos lo ven por mercado de trabajo y otros lo ven por nivel de vida. Los del mercado de trabajo no les importa lo que pase con el nivel de vida de las personas. Y los que lo ven desde el nivel de vida, no les importa lo que esté pasando en el mercado de trabajo. ¿Sí? Entonces ahí son las visiones teóricas. Y ustedes se recuerdan que una de las diferencias que tenemos los economistas, en lo que diferenciamos como grupo, es específicamente eso, que no vemos las cosas de la misma forma. Y como no vemos las cosas desde la misma perspectiva teórica, entonces no las explicamos, ni nuestros posicionamientos son desde la misma perspectiva teórica, son completamente diferentes. ¿Comprendimos aquí? Sí. Sí. Okay. Entonces ahora pasemos a frontera de posibilidades de producción. Recuerden que la frontera de posibilidades de producción tiene esta forma. Aquí vamos a poner un ejemplo. Ahí me disculpan que mis perras están dando relajo. Vamos a poner un ejemplo. Café y arroz. La frontera de posibilidades de producción, jóvenes, me puede graficar cualquier cosa que yo tenga que decidir. Una disyuntiva que yo tenga. ¿Se recuerdan que uno de los principios de la economía o el primer principio de la economía es los individuos se enfrentan a disyuntivas? Y no solo los individuos, las sociedades, las empresas, el Estado, todo mundo se enfrenta a disyuntivas, es decir, a tomar un camino, a decidir entre una cosa y otra. En este caso, eso es lo que refleja la frontera de posibilidades de producción, una disyuntiva en materia productiva. Entonces, asumamos que existe un país, Babilandia siempre, y está decidiendo Babilandia entre café y arroz, ¿sí? Y si se fijan, esos son productos que nosotros compramos aquí en Honduras. De hecho, el café lo pongo porque es uno de nuestros productos de exportación. Entonces, estamos decidiendo entre café y arroz. ¿Qué producimos? Yo tengo mano de obra, tengo trabajo, tengo capital, tengo tierra, tengo habilidades empresariales que yo puedo utilizar. ¿Y las puedo utilizar hasta dónde? Hasta donde llegue mi frontera de posibilidades de producción. La frontera es el límite. Eso es lo máximo que yo puedo producir con los recursos que tengo, ¿sí? Y llegar a la frontera significa que yo estoy siendo completamente eficiente. ¿Por qué? Porque estoy utilizando todos mis recursos. Recuerden, como economía necesitamos utilizar todos los recursos que tengamos para producir de forma eficiente.
porque si no, entonces quedamos con capacidad ociosa y producimos menos de lo que deberíamos, ¿sí? Entonces yo necesito siempre producir más a menor costo, a menor tiempo, pero con todos mis recursos productivos. ¿Comprendemos eso? Sí. Sí. Ok. Entonces, vamos a ir colocando aquí. Vamos a ver, voy a poner otro color. Si yo me ubico en el origen, recuerden que este es un plano cartesiano, es el primer cuadrante del plano cartesiano. Si yo me ubico en el origen, ¿qué quiere decir eso? Que estoy en pleno Desempleo. o total desempleo. Y desempleo en general, ¿verdad? No solamente de trabajadores, desempleo en general. No estoy utilizando ningún factor. ¿Por qué? Porque no estoy produciendo ni café ni arroz, ¿sí? Aquí no hay nada. No hay nada producido. 0,0. 0 para X y 0 para Y. 0,0. No se produce nada, por lo tanto, no utilizo ningún recurso productivo. 0,0. Pleno o total desempleo. ¿Comprendemos entonces ahora por qué el origen es pleno o total desempleo? Sí. Los demás. Sí. Sí, Ahora, asumamos un punto A. Asumamos este punto A. En donde tenemos Y1 de arroz, es decir, cantidad 1 de arroz y cantidad 1 de café. Si ustedes se fijan, yo les estoy diciendo, yo puedo producir hasta la frontera. Hasta la frontera. Es decir, que yo en vez de estar produciendo X1 con esos mismos recursos productivos, sin aumentar ningún recurso, yo debería, miren, economía normativa, yo debería de estar produciendo hasta X2 y produzco hasta X1. Entonces, todo esto de aquí es pura, ¿cómo se le llamaría eso? Ineficiencia. Ineficiencia. Muy bien. Es pura ineficiencia. Yo tengo los recursos para producir hasta X2, pero estoy produciendo solo X1. Entonces, todo esto es capacidad ociosa. Me queda capacidad ociosa. La economía debería de estar produciendo hasta acá, hasta este punto B, pero está produciendo hasta A. Entonces, la diferencia entre A y B es pura ineficiencia. Estoy siendo ineficiente porque no estoy utilizando todos mis recursos. Y como economía, para ser eficiente, yo debería de estar utilizando toditos los recursos. No debería dejar nada sin utilizar para poder producir muchísimo más y aumentar la producción y mejorar los indicadores económicos, etc. ¿Vamos comprendiendo? Sí. Sí, licenciada. Sí. Entonces, ahora, inciso C. Bueno, inciso C. Punto C. ¿Qué sería el punto C? ¿Qué punto sería? Es imposible de alcanzar. Pleno empleo. Pleno empleo. O un punto, o un punto eficiente. Recuerden, yo puedo llegar hasta la frontera puedo llegar. Y si yo me ubico específicamente en la frontera, yo estoy utilizando todos mis recursos, estoy siendo eficiente. Utilizo todos mis recursos al menor costo, al menor tiempo, pero los uso todos. Yo quiero llegar hasta C. Yo quiero llegar hasta D. Yo quiero llegar hasta E, porque ahí es donde yo estoy utilizando toditos mis recursos. Estoy siendo completamente eficiente. ¿Estamos comprendiendo esa parte? Sí. Ok, entonces C es pleno empleo o eficiencia. Ahora sí, a ver si ve F. ¿Qué tal que tenga ese punto F? ¿Qué será eso? Un punto inalcanzable. A mí no me gusta llamarlo inalcanzable.
me gusta llamarlo. A algunos profesores sí les gusta decir, es inalcanzable, porque mis recursos productivos no llegan hasta ahí. Ok, no llegan hasta ahí ahorita, pero es probable que yo en un futuro pueda tener mayor capital, pueda tener mayor trabajadores, pueda tener más tierra. No creo. En tierra es muy difícil que se varíe, pero asuman que podamos hacer. Entonces yo por eso le llamo casi imposible de alcanzar, porque si yo tengo más recursos productivos, la economía se expande. Entonces puedo producir más de todos los productos. En este caso, también puedo producir más de arroz y de café. Y miren, pudiéramos llegar hasta ahí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Podemos llegar hasta ahí. Pero ¿cuál es la condición para que lleguemos hasta ahí? Que yo tenga mayores recursos productivos. Por eso yo les digo que es casi imposible de alcanzar. Porque si los recursos productivos no aumentan, entonces, ok, yo me mantengo en esta primera frontera de posibilidades de producción. Pero si mis recursos productivos se incrementan, yo puedo aumentar la capacidad productiva del país. Y eso permitiría que yo logre llegar hasta el punto F. ¿Ok? A mí así, de hecho, me lo enseñaron desde principios de economía. Entonces, ahí lo pueden llamar como un punto inalcanzable, porque es inalcanzable con estos factores de producción, pero a mí me gusta mejor decirle casi imposible de alcanzar, porque es casi imposible. Existe una condición para que se llegue ahí, por lo tanto, hay una posibilidad y una probabilidad de que podamos llegar hasta ahí. Si no existiera ni posibilidad ni probabilidad de llegar hasta el punto F, entonces yo digo que es inalcanzable completamente, no puedo llegar hasta ahí. Pero como existe una puerta para que yo pueda llegar hasta ese punto F, entonces dejo mejor abierto, por cualquier cosa, el casi imposible de alcanzar. ¿Ok? Sí. Ahora, había otro término aquí relacionado en esta frontera de posibilidades de producción y se llama intercambio. Entonces, si yo paso de C a E, del punto de la combinación C a la combinación E, y yo digo, ok, es que estoy renunciando a Y. Miren, estoy renunciando a Y, arroz, para aumentar café. Si yo solo digo eso es un intercambio. Estoy diciendo que estoy intercambiando arroz por café. Estoy pasando del punto C al E. Esto es un intercambio. Renunciar a una cosa por obtener otra. ¿Sí? Renunciar a una cosa por obtener otra. Pero no lo cuantifico. No digo, estoy renunciando a tantas unidades de tal producto por tantas unidades de tal otro producto. No, estoy diciendo, estoy sacrificando arroz por aumentar café. Como yo lo digo en palabras, eso es un intercambio. Estoy diciendo, estoy sacrificando esto por aumentar lo otro. Sin embargo, al momento de que yo digo, sacrifico arroz por aumentar café, porque este último es más valorado. Y digo, lo estoy sacrificando en menos 2 toneladas de arroz. ¿Qué será esto? ¿Qué será todo esto que acabo de poner aquí? ¿Costo de oportunidad o le podríamos poner otro nombre? Costo marginal. Costo de oportunidad. Ajá, costo de oportunidad. Y el costo marginal también me representa un costo de oportunidad. Ahí muy bien. Muy bien. El costo marginal también es un costo de oportunidad. Porque también en el costo marginal decimos a cuánto incrementamos la producción o cuánto se incrementa el costo cuando aumentamos en una unidad la producción. También es un costo de oportunidad. Lo único que es un costo de oportunidad de forma positiva, ¿verdad? En este caso, yo estoy diciendo que sacrifico. Sacrifico 2 toneladas de arroz por aumentar, miren, 2 toneladas de arroz negativo por aumentar una de café, 1 tonelada de café. Entonces, al momento de que yo ya cuantifico el intercambio,
porque el café es más valorado por mí, ya le estoy dando un valor al café, entonces yo llamo que eso es costo de oportunidad. Si ustedes se recuerdan, en principios nosotros decíamos, el costo de oportunidad es sacrificar una cosa por otra. En micro no, ya vamos concretizando un poquito más. Con esto no les estoy diciendo que lo que les enseñaron en principios está mal, lo único que en principios es generalidades. Y en micro ya vamos adentrándonos a otros conceptos un poco diferentes. Entonces, cuando yo digo sacrifico arroz por aumentar café, es un intercambio. Pero si yo ya digo, ok, sacrifico 2 unidades de arroz por aumentar 1 unidad de café, ahí como yo ya estoy cuantificando el intercambio, yo le llamo a eso costo de oportunidad, porque el costo de oportunidad es lo que yo sacrifico por lo otro que tiene más valor para mí. Y en este caso, estoy sacrificando arroz porque el café tiene más valor para mí como economía, ¿ok? Por la parte de las exportaciones. Por eso lo estoy poniendo con este ejemplo. Porque recuerden que el café es nuestro principal producto de exportación prácticamente. Somos los cuartos productores o el cuarto mejor café a nivel mundial. Sí, no. Como el sexto, quinto mejor café a nivel mundial, el tercero, cuarto a nivel latinoamericano y el primero a nivel centroamericano. En mejores cafés del mundo, ¿verdad? Entonces, por eso puse este ejemplo así con arroz y café. ¿Estamos claros aquí con esta parte? Sí. Sí. Ok, entonces eso es frontera de posibilidades de producción. Y yo no necesito que ustedes me saquen el costo de oportunidad para cualquier gráfica que yo les ponga. ¿Por qué? Porque vamos a seguir sacando costos de oportunidad en toda la clase. Entonces yo les voy a estar diciendo siempre como, miren, aquí yo estoy diciendo, estoy sacrificando tanto para aumentar tal cosa. ¿Qué es eso? Un costo de oportunidad. Entonces vamos a estar calculándolo siempre en la clase, en todos los parciales vamos a sacar costos de oportunidad. Entonces por eso no los voy a poner a calcular esto en las pruebas.